Una, dos, sí. Bueno, esperar, que creo que está silenciado, sí. Una, dos, sí. Como siempre, espero estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de uno de los patógenos que más me han pedido en el canal, el Cordyceps de la exitosa serie de videojuegos The Last of Us. Así que aprovechando la nueva perspectiva que nos da la recién estrenada serie de HBO, en este video analizaremos desde un punto de vista fisiopatológico cómo este hongo ataca y modifica el cuerpo humano, los signos y síntomas de la enfermedad que provoca y qué tan realista es la premisa de este patógeno. Pero primero, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no conozca esta franquicia, The Last of Us es una serie de juegos de horror y supervivencia en la que la civilización humana ha colapsado debido a una enfermedad conocida como infección cerebral Cordyceps, que convierte a sus víctimas en monstruos violentos y deformes que viven únicamente para propagar la infección. A mí me parece una pasada cómo está explicado el tema de la infección en The Last of Us apoyándose en el Cordyceps, porque es muy interesante. O sea, normalmente se apoyan en la rabia, pero aquí decidieron apoyarse en el Cordyceps. Me parece genial, vamos. Hasta aquí lo típico. Sin embargo, lo que separa a esta obra del resto es, por una parte, su historia y su énfasis en las relaciones entre los personajes, y por otra, el hecho de que el patógeno responsable de los eventos de la trama no es un virus, como suele ser el caso, sino un hongo, la clase de microorganismos que más raramente atacan a nuestra especie. De las casi 1.5 millones de especies de hongo que existen, apenas unas 150 provocan enfermedades en los seres humanos, y de estas 150, la inmensa mayoría afectan sobre todo a personas con un sistema inmune comprometido o disfuncional. O sea, que es muy difícil que de verdad te pueda afectar un hongo a un nivel en el que te haga daño. Tienes que estar muy pocho. Los hongos, en líneas generales, están muy mal preparados para atacar específicamente a los mamíferos. Sin embargo, son patógenos prolíficos y extremadamente peligrosos para otras clases de organismos, como las plantas, los anfibios y, particularmente importante en este caso, los insectos y otros artrópodos. Distintas clases de hongos, conocidos como hongos Es que hay un montón de documentales y vídeos de este estilo donde puedes ver directamente insectos carcomidos como este que se siguen moviendo. Realmente están bastante F, pero ya lo veis cómo se mueve. O sea, el intento lo hace, pero realmente no está ella. entomopatógenos han evolucionado específicamente para parasitar a estos pequeños animales, aprovechando sus tejidos para alimentarse, crecer y reproducirse, al tiempo que llevan a cabo una de las hazañas más complejas e impresionantes que puede hacer un patógeno: infectar el sistema nervioso de su víctima para manipular su comportamiento, esclavizarla para que adopte ciertas conductas que propagan la infección. Entre las especies de hongos parásitos capaces de manipular a sus víctimas, las más conocidas y probablemente las más macabras son las que se clasifican bajo el nombre de Ophiocordyceps unilateralis sensulato. Podéis ver incluso documentales donde directamente se sube en una rama de árbol y empieza a salir el hongo para luego que se lo coman o directamente que se metan dentro de hormigueros y así se vaya esparciendo. Es una pasada cómo crece. O sea, en sentido amplio, en vista de que este nombre científico designa a todo un conjunto de especies distintas, cada una de ellas adaptada para atacar a una especie de artrópodo en específico. ¿Veis? Pobrecito el escarabajito. Al escarabajito este le dio fuerte. Aunque las víctimas prototípicas son las hormigas, el Ophiocordyceps unilateralis es precisamente el patógeno que sirve como base para la infección cerebral Cordyceps que arrasó el mundo en The Last of Us. Ha habido gente, a ver, no lo hagáis nunca, ¿vale? En casa. Es de puro obvio, pero por si acaso lo digo. Ha habido gente que directamente por probar, en su día a día, pues han decidido probar directamente los hongos. Y dicen que como que pican un poquito. Y ya. Yo pienso que en una de estas, algún imbécil que se ponga a hacer estas gilipolleces terminará haciendo que el hongo mute o algo del estilo. ¿Sabéis? O sea, en alguna de estas gilipolleces algo provocarán o algo pasará. De momento no ha pasado, no nos tiene por qué afectar nada, pero bueno, la gente es imbécil. O sea, le gustan probar estas cosas a ver qué pasa. ¿Qué pasa si pruebo? No, no, bueno, hazlo si quieres, hazlo, ¿sabes? O sea, no. Por lo que si queremos entender cómo funciona el patógeno de esta saga de videojuegos, hay que entender primero cómo funciona su contraparte de la vida real. Dicho esto, el Ophiocordyceps unilateralis entra en el cuerpo de la hormiga atravesando su exoesqueleto mediante el uso de enzimas que lo degradan, que se suman a un apresorium, una estructura especializada en generar presión única en los hongos de la que ya hemos hablado en videos anteriores. Una vez que atraviesa el exoesqueleto y que ha accedido al interior de su víctima, este hongo procede a segregar una amplia variedad de sustancias que podemos separar
clasificar en dos grupos principales. Por una parte tenemos a los policétidos, que se encargan de suprimir y alterar el funcionamiento del sistema inmune de la hormiga, impidiendo que ésta pueda hacer frente a la infección, mientras que al mismo tiempo algunos policétidos también funcionan como potentes antibióticos y antimicrobianos, que Por eso que no todo es malo. También sirven de antibióticos y ayudan a un montón de gente. O sea, no se emparanoyéis con el tema de los hongos porque también ayudan un montón. evitan que otros microorganismos, como bacterias u otras especies de hongos, contaminen a la hormiga afectada por el Ophiocordyceps. De esta forma, este hongo parásito deja a su víctima indefensa, mientras que al mismo tiempo evita que otros patógenos se aprovechen de este estado de indefensión. Estos policétidos hacen del Ophiocordyceps unilateralis una potencial fuente de fármacos y medicamentos muy útiles, antibióticos que salvan la vida de millones de personas todos los años, como los macrólidos, entre los que se encuentra la eritromicina y la acitromicina, son de hecho policétidos, tal como es el caso de las tetraciclinas. Todos estos compuestos son muy útiles al mismo tiempo que están emparentados con los que produce el Ophiocordyceps unilateralis. Sin embargo, entre las sustancias que produce este hongo, probablemente las más llamativas son las indolaminas, también conocidas como triptaminas, compuestos psicoactivos de los que pueden derivarse neurotransmisores como la 5-hidroxitriptamina, mejor conocida como serotonina, fundamental en la regulación de nuestro comportamiento y emociones. O sea, podrían directamente afectar en el comportamiento y emociones. O sea, hay directamente hongos que sí que afectan, pero no se nota tanto y no da tanto problema. ¿Sabéis? Lo que pasa es que no tenéis que emparanoiaros con ello. O sea, es muy difícil que algo así afecte de verdad. O sea, es un mínimo, muy poquito. Normalmente es gente que hace gilipolleces, ¿vale? O sea, mientras no hagáis tonterías, no tiene por qué ocurrir nada. Pero al mismo tiempo, estos compuestos también pueden convertirse en potentes alucinógenos como la dietilamida de ácido lisérgico, ¿Veis? Alucinógenos también. o LSD, la dimetiltriptamina o DMT, u otros psicodélicos como la psilocibina y la psilocina, que son capaces de funcionar como análogos a los neurotransmisores, no solo de la hormiga, sino también a los nuestros, lo que en la práctica le permite a este hongo controlar a su víctima. Solamente que es mucho más fácil que ocurra en hormigas, pero bueno, a un humano le puede ocurrir si se pone hasta el culo de hongos o se pone a buscarlo. Que por suerte el Cordyceps no es compatible, o sea que por ese lado no hay problema, pero alucinógenos y demás, todo lo que quieras. En el caso de las hormigas, estas sustancias en primer lugar le inducen convulsiones y después la llevan a buscar ramas u hojas por encima del suelo del bosque que tengan las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para que el hongo pueda crecer y emitir sus esporas. ¿Veis cómo crece? Es una pasada. Podéis encontrar estos documentales en YouTube. De temperatura y Mirad humedad eso. adecuadas para que el hongo pueda crecer y emitir sus esporas. Más allá de esto, el Ophiocordyceps unilateralis es Esta velocidad rápida, pero ¿habéis visto qué mal rollo? capaz de segregar otras sustancias que alteran el funcionamiento de las células musculares, como la paxilina, por ejemplo, que en las hormigas induce lo que se denomina como el agarre de la muerte, donde a través de una fuerte contracción muscular, la hormiga cierra sus mandíbulas y se agarra de una hoja, una rama o directamente al sustrato para fijarse en un sitio seguro para el crecimiento del hongo. Y si esta variedad de sustancias no es suficiente, el Ophiocordyceps unilateralis también es capaz de segregar toda una variedad de micotoxinas. Es exagerado decir que se trata de una auténtica fábrica de fármacos microscópicas, aunque en mi opinión, lo más impresionante de este patógeno es cómo pasa de ser un hongo parásito que manipula a sus víctimas a un hongo carroñero que las consume para reproducirse. El Ophiocordyceps es capaz de reprimir o expresar ciertos genes en función de si necesita manipular o degradar el cuerpo de su víctima. Durante la fase de zombificación, los genes que se encargan de producir las enzimas digestivas del hongo se encuentran fuertemente reprimidos, para así evitar la degradación del cuerpo de la hormiga. Van por fases totalmente. O sea, no pasa de repente que se pegue la hormiga a una rama y demás, sino que van por fases para provocar que lleguen a su objetivo, que es que directamente lleguen a un hormiguero y lo infecten, o se peguen a una rama y un pájaro se la termine comiendo y hagan el ciclo. Mientras que cuando ésta ya ha muerto y el hongo necesita crecer, estos genes se expresan, mientras que se reprimen los que manejan la producción de indolaminas y policétidos. Y todo esto ocurre en respuesta a ciertas condiciones ambientales, un comportamiento desde luego interesante, pero sobre todo complejo. Todas estas características, que están presentes en un organismo de la vida real, hacen que el Ophiocordyceps unilateralis sea un candidato aparentemente muy plausible para el origen de un apocalipsis zombie, lo que nos lleva nuevamente a The Last of Us. El Cordyceps responsable de los
eventos de esta franquicia es una versión mutada del Ophiocordyceps unilateralis. En este universo, el Cordyceps, presionado por el aumento de la temperatura global y el cambio climático, adquiere la capacidad de infectar a seres humanos al desarrollar una mayor tolerancia a temperaturas más cálidas, que era lo que explicaban también en la serie, que directamente las temperaturas más cálidas que se supone que matarían al hongo, que no haría nada, pues lo que hizo fue realmente que el hongo se adaptara y al final sí pudiera infectar humanos, porque nuestra temperatura media son 36 grados más o menos, 36, 35, depende de la persona y eso no lo aguantan de normal. Como las de nuestro cuerpo, por ejemplo. Esta mutación ocurrió en Indonesia en la serie, mientras que en el juego se señala a Sudamérica, México o Centroamérica como el lugar de origen del patógeno, el cual procedió a extenderse a nivel mundial a través de distintas cosechas y productos alimentarios. Me gustó también cómo explicaron en la serie que fue directamente la harina. O sea, me pareció una flipada. ¿Por qué? Porque todos comemos algo que tenga harina. O sea, es muy fácil infectarse de esa manera. Cosa que en el juego no se explicaba que fuera la harina y como que se dejaba ahí a la imaginación. Explicaban algunas cosas, pero eso no. Pero con el tema de la harina, pues se entiende. ¿Por qué? Porque uno come galletas, come pan, come tartas, come... O sea, sí o sí va a haber al final harina. Ciertamente el Cordyceps no ataca a las plantas, por lo que quizás no tenga sentido en un principio. Sin embargo, hay que recordar que muchas especies de insectos son plagas agrícolas y al mismo tiempo los insectos son las principales presas del Cordyceps. La contaminación de granos y cereales por diversas plagas de insectos es algo bastante normal y esperado, hasta tal punto que incluso en países desarrollados se considera segura la presencia de una cierta cantidad de partes de insectos en, por ejemplo, la harina, por lo que desde un principio había poco que se pudiera hacer para prevenir la diseminación global de esta enfermedad. Que era lo que tenía más peso, porque sí o sí va a haber algo de insectos en la harina. Los alimentos cargados con esporas llegaron a los supermercados de todo el mundo y comenzaron a ser consumidos. Millones o probablemente cientos de millones de personas fueron infectadas, lo que nos lleva a las formas de transmisión de esta enfermedad. La infección cerebral Cordyceps es una enfermedad que se transmite sobre todo a través de la mordedura de una persona infectada, pero que también puede ser contraída al inhalar una cantidad suficiente de esporas o al consumir alimentos contaminados con el hongo. Un detalle es que mientras en el juego la saliva es directamente infectante, en la serie, lo que infecta en las mordeduras parece ser la transmisión directa de parte del micelio del hongo, que es capaz de protruir a través de la boca de los infectados, alojándose en la herida y propagándose a lo largo del tejido celular subcutáneo en dirección al cerebro. A mí personalmente me gustó cómo lo explicaron en la serie, porque quedaba como muy realista. Y por esta razón, en la serie, el periodo entre la mordedura y la enfermedad está claramente influenciado por el sitio de la mordida. Mientras más cerca del cerebro, más rápido se instala la enfermedad, tal como ocurre con la rabia, por ejemplo. Antes de que las personas desarrollen plenamente la enfermedad, aparecen una serie de signos y síntomas inespecíficos y algo difíciles de identificar, un fenómeno que en medicina llamamos prodromos. Entre los signos y síntomas iniciales tenemos a los espasmos musculares y las alteraciones en el habla, que señalan la expansión del hongo a través de la corteza motora de su víctima. Es una flipada que desde el principio de la serie ya hubiera gente infectada, que veas cómo se están moviendo raro y que tú creas que realmente es un tic, pero no es un tic. Al mismo tiempo puede aparecer fatiga, malestar general y trastornos en el humor o el comportamiento causados por el compromiso del sistema límbico, que es la parte de nuestro sistema nervioso que regula nuestras emociones y motivaciones. Más allá de esto, algunos documentos también señalan como síntomas iniciales a los vómitos, la hiperorexia o hambre excesiva, el insomnio y la oftalmodinia, o sea, dolor en los ojos, y a medida que se instalan estos síntomas y que el hongo se arraiga en el cerebro, hay poco que el sistema inmune pueda hacer para defendernos, no solo debido a las propiedades inmunosupresoras y antiinflamatorias de varias de las sustancias producidas por este patógeno, sino porque además la barrera hematoencefálica interviene con las funciones de nuestras células defensivas, nuevamente de forma similar a lo que ocurre con la rabia. Esto podría explicar el hecho de que, a pesar de que se trata de una infección cerebral, no se reporta
fiebre entre los signos de la infección. La fiebre no solo es una respuesta del sistema inmune, sino que además es una de nuestras mayores defensas frente a los hongos. Entre 24 y 48 horas después de la exposición inicial, el afectado termina por desarrollar plenamente la enfermedad y se repiten, a escala humana, la serie de eventos que ya describimos anteriormente con las hormigas. El hongo produce una serie de sustancias psicoactivas que emulan las funciones de nuestros neurotransmisores dirigidas a distintas partes de nuestro sistema nervioso. Esto convierte a los infectados en poco más que marionetas, con el único objetivo de propagar la infección a través de una agresión incontrolable que les lleva a morder a personas no infectadas. O sea, directamente, como el hongo está emulando todas las funciones, ellos se siguen moviendo y siguen directamente propagando el hongo. O sea, simplemente para propagarlo. Ya está. La persona que era no está ahí. Solamente se supone que está ahí en la primera fase un poco, que era la teoría que había, que realmente como están infectados y están sufriendo, como que tienen algo de lucidez, pero luego ya directamente pues pasa y deja de estar ahí la persona. A diferencia de lo que ocurre con otros patógenos similares de otras obras de ficción, los infectados por el Cordyceps no se degradan con el paso de los años, más bien lo contrario. Como mencionamos anteriormente, este patógeno reprime los genes que le permiten producir enzimas digestivas, lo que conserva el cuerpo de las víctimas, mientras que al mismo tiempo segrega distintas sustancias antibacterianas y antimicóticas que protegen a los afectados de otras infecciones y microorganismos. ¿Veis? O sea, por eso no se pudren, porque realmente no es que estén muertos, realmente es como que lo está emulando todo el hongo, porque son infectados. Más allá de esto, a medida que el micelio de este hongo se propaga más y más a través de sus cuerpos, los infectados sufren una serie de cambios anatómicos que potencian sus capacidades físicas e incluso se hacen más resistentes al daño a través del desarrollo de placas de micelio compactadas que reciben el nombre de esclerosio y que sirven a modo de armadura para estas criaturas. Estas modificaciones anatómicas pueden separarse en 4 fases principales. En primer lugar tenemos a los corredores, que son anatómicamente idénticos a los seres humanos, rápidos, agresivos y con claras alteraciones en la circulación que se traducen en palidez y vasos sanguíneos tortuosos y evidentes. En segundo lugar tenemos a los acechadores, en los que la arquitectura facial y el sentido de la vista comienzan a perderse a medida que el hongo protruye a través del cráneo, probablemente en un proceso que remeda a cómo el Ophiocordyceps penetra el exoesqueleto de las hormigas, mediante el uso de enzimas y de apresoria. Ahí ya no está la persona, ya directamente no queda nada. Nada, ni un poquito. Solo que esta vez es desde adentro. La tercera fase corresponde a los chasqueadores, evidentemente ciegos, Aquí ya el desmadre, no ven nada, pero escuchan muy bien. pero más fuertes y resistentes que los acechadores. A partir de esta fase, los infectados dependen de su sentido del oído para navegar a través del espacio, por lo que emiten los chasquidos que les dan su nombre. Y en la cuarta fase tenemos a los hinchados, en los que el micelio ha crecido hasta tal punto que se ha compactado formando los ya mencionados esclerosios, que convierten a esta forma de infectados en auténticos tanques vivientes. Si las condiciones de luz, humedad y temperatura son las adecuadas, las distintas fases de infectado pueden convertirse en gigantescos esporocarpos que liberan esporas al ambiente, que pueden ser especialmente peligrosas e infectantes cuando se concentran en lugares cerrados. Yo flipé en colores porque yo pensaba que simplemente cuando llegaban a la fase de pegarse a la pared no iban a moverse, como que ya era la última fase y era que reventaban en esporas, pero en The Last of Us 2 eso daba igual y realmente salían de la pared. Así que era en plan de... joder, no era la última fase, ¿no? O sea, a mí me dejó fatal eso. Porque no te lo esperas para nada. Tú no te esperas que algo que ya está pegado a la pared y que ya no debe moverse se esté moviendo. En un próximo video analizaremos al detalle la anatomía y los mecanismos fisiopatológicos detrás de cada una de estas variantes. En cuanto al nivel de amenaza que supone la infección cerebral Cordyceps en la escala de peligro que usamos en este canal, el Cordyceps cae en la misma clasificación que la mayoría de las infecciones zombie, un 7. Disrupción global. El Cordyceps evidentemente no acabó con la humanidad, y si algo queda claro es que en el mundo posapocalíptico de esta saga, los seres humanos siguen siendo la peor amenaza con la que te puedes encontrar. Por otra parte, el hecho de que existan personas con el potencial de desarrollar inmunidad supone un gran punto a favor para la supervivencia de nuestra especie, y si queremos ser realistas, ni en el videojuego ni en la serie se toma en cuenta la existencia de antimicóticos. Los seres humanos contamos con un repertorio relativamente amplio de fármacos que son bastante eficaces
eficaces a la hora de tratar infecciones micóticas. Tienen sus desventajas desde luego, pero no es como que estemos indefensos ante los hongos. Y por eso también os digo que estéis más tranquilos, porque cada vez que ocurre una infección o algo nuevo con virus, ya sean hongos, ya sean infecciones, pues tenemos, por así decir, un repertorio de primos de esos hongos o de primos de esas infecciones, de las que se puede sacar al menos una barrera. No os digo que nos vayamos a curar, pero oye, hay barreras, ¿sabéis? Porque si no hubieran sacado, por ejemplo, tan rápido la vacuna contra el COVID, por poneros un ejemplo, ¿sabéis? Hubiera tardado muchísimo más. Aún así, y en mi opinión, la infección cerebral por Cordyceps es, por lo menos a primera vista, uno de los patógenos zombies con mayor consistencia interna y apego a la realidad que existen. Por eso da tan mal rollo, porque The Last of Us está muy bien currado. A pesar de que se trata de una obra de ficción, los mecanismos que usa el Cordyceps en la vida real podrían aplicarse punto por punto de insectos a humanos para crear una enfermedad de proporciones cataclísmicas. Uno podría pensar que tan solo estamos a un par de mutaciones de distancia para vivir un auténtico apocalipsis zombie. Sin embargo, la realidad no es así, y en el siguiente video analizaremos por qué el Cordyceps es incapaz de infectar a los seres humanos y qué es lo que hace que los mamíferos en general sean tan resistentes a los hongos. En fin, señores, espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden apoyarme en Patreon o a través de la sección de miembros del canal. Muchas gracias a quienes ya lo hacen y síganme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué pasó, mi? No pongáis de ejemplo el VIH, porque la gente que tiene VIH sí puede convivir con el VIH. Cosa que antes no se podía. Tener VIH era una sentencia de muerte rápida prácticamente y horrible. Ahora no, ahora la gente que tiene VIH puede convivir con ello. Por eso os digo, la medicina ha avanzado bastante, hay un montón de medicamentos que ayudan. Estábamos viendo la fisiopatología del Cordyceps, que está muy interesante. Y muchas gracias por los bits, y por eso os digo, que a lo mejor no te cura, sí, pero puede ralentizarlo o te puede ayudar a llevarlo. Así que por eso os digo que no os emparanoyéis, porque dentro de lo que cabe, si ocurriera algo parecido, podríamos tener directamente o las defensas del cuerpo, o podríamos tener medicamentos, o podríamos tener algo. Que a lo mejor sale algo que nos pueda curar, sí, pero es más probable que salga algo con lo que se pueda convivir, que directamente ayude a llevar ese problema. Y ya al final, pues, directamente una cura. Pero es más lejano. Así que os lo dejo en el chat por si queréis darle me gusta y comentarle. Ahí lo tenéis. Y muchas gracias tanto a Chamo Gutiérrez por su vídeo como a vosotros, Eriso, por haberlo visto conmigo. Espero que os gustara mucho.